¿qué más? ¿Cómo estamos? Hello, people, how are you? Hey, muchas gracias a todos los que están aquí por venir, participar, querer escuchar, participar de una conversación que yo creo que a todos hace un rato nos viene convocando, que es esa Medellín creativa, ¿cierto? Esa Medellín llena de talentos, de sabores, de diversidad, de música. Y que la gente cuando viene, los turistas, el mundo, cuando se conectan con esta ciudad y con este territorio, quedan enamorados. Siento que nosotros acá en Medellín de pronto pensamos que es el paisaje donde nacimos, crecimos, pero estamos llenos de riqueza. He tenido la oportunidad de viajar con personas del mundo, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Japón. Los invitamos a Medellín a que prueben nuestra comida, que escuchen nuestra música, que se enamoren de lo que somos, para que se lleven en sus recuerdos esas historias de Medellín y de Colombia y la usen en sus creaciones, ¿cierto? Productores audiovisuales, productores de cine, agencias de publicidad del mundo. Y también aquí mismo, nuestros productores nacionales, Telemedellín, Teleantioquia, los estamos invitando a que usemos nuestra música, a que usemos nuestros recursos, a que usemos nuestra cultura, a que usemos nuestra artesanía, que aprovechemos lo que tenemos, ese valor del intangible. Ese comercial que pasó ahí, a mí me tocó mucho. Yo tenía algunos añitos, yo nací en el 77 y a mí me tocó esa ciudad de Medellín donde estaba triste de la violencia, estábamos bajándole ese amor a la ciudad. Y una campaña conectó toda una ciudad, una canción, un jingle nos puso a vibrar y nos puso a recordar que somos orgullosos de Medellín, que queremos lo de Medellín. ¿Y qué pasó con la ciudad? Ese activo intangible de la ciudad creció. O sea, la música tiene el poder y nosotros lo sabemos. Además, somos una ciudad de música. Tenemos hace 90 años el sello más viejo de Latinoamérica. Tenemos décadas aportando en la industria musical, o sea, somos muy poderosos. Entonces, para mí era una felicidad hacer este espacio para invitar a personas, entidades que vienen trabajando mucho por esta Medellín, ciudad de música, por la cultura, por el arte, por la gastronomía y el turismo. Entonces, bienvenidos a este foro, a esta conversación para que nos diseñemos esa Medellín del futuro usando nuestro mayor activo, un activo intangible, que es la música y la cultura. Tenemos también unos invitados muy especiales. Vamos a empezar con María Fernanda, la secretaria de Desarrollo, que me encanta que esté acá. Me encanta poder tener esas conversaciones con ella. Entonces, Mafe, bienvenida, por favor. Alejo, gracias a todos ustedes por estar acá y para nosotros desde la Alcaldía de Medellín es un honor acompañar estos espacios. Primero, la música y la apuesta de las industrias creativas en una ciudad que tiene talento, en una ciudad que es muy creativa, en una ciudad que le ha apostado al desarrollo de esta industria como motor de desarrollo económico, que nos enfocamos en el desarrollo del talento, en el desarrollo de la industria, que nos enfocamos en la movilización de todas estas industrias creativas. Por un lado, por supuesto, la música. Acá aprovecho con nuestro gerente clúster, Diego, en ese trabajo que venimos haciendo desde la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Medellín, en esa apuesta que tenemos con la música, con el sector audiovisual, con los videojuegos, con la animación y todo esto como genera una gran oportunidad en nuestra ciudad que está conectando no solo a jóvenes, sino a una ciudad entera y que nos permite también seguirnos posicionando y seguir profundizando esas oportunidades que tenemos. También tenemos esa gran apuesta desde la oportunidad de tener un desarrollo empresarial que genera empleo, que genera ingresos, que genera inversión. Y con esto poder tener esa ciudad competitiva, global, que le apuesta al talento, a los negocios, al emprendimiento. Esa es la apuesta que tenemos, ese es el mensaje que tenemos también desde la Alcaldía de Medellín, que el alcalde Federico Gutiérrez nos acompaña y nos dice todo el tiempo, apostémosle a la gente, apostémosle a las oportunidades y esa es todo lo que vemos hoy materializado. Gracias por estar acá, Alejo, gracias por esta iniciativa y por supuesto, no solo iniciativa, por ese proyecto y por supuesto quisiera resaltar ese trabajo que tiene esta ciudad, que es un activo intangible, así como la música, es ese trabajo articulado entre universidad, empresa y Estado, que todo el tiempo nos permite trabajar en equipo, nos permite consolidar sueños y que nos permite seguir fortaleciendo y sobre todo potenciando y proyectando esta ciudad ante el mundo. Entonces, muchas gracias por este espacio y acá seguimos con la agenda. Un primer momento,
de una visión internacional de qué significa ser una ciudad de música. Es como, ¿eso qué es? Resulta que la UNESCO, ¿cierto?, ha seleccionado en el mundo unas ciudades de música, les ha dado esa categoría porque cumplen unas características especiales, ¿cierto? Y Medellín, Bogotá, Valledupar, en Colombia tienen ese distintivo, eso nos hace especiales. Y resulta que en el mundo esas ciudades de música han estado haciendo cosas, actividades, conexiones para fortalecer la economía creativa, la economía del intangible, que es que yo creo que ahí es donde está el problema de toda esta industria, que es cómo monetizar lo intangible. Y eso ya hay formas, eso ya está listo, ¿cierto? Entonces nos conectamos con Sound Diplomacy, una empresa que viene trabajando eso, conectándose con estas ciudades de música, armando redes, contando, evidenciando, motivando, acompañando. Y nos invitamos a Pablo de Sound Diplomacy, para que nos cuenten desde su experiencia en un rato qué significa eso, qué está pasando en el mundo, casos de éxito, contextualizarnos, para que nos sintamos orgullosos de lo que estamos haciendo acá, pero también para que veamos qué cosas nuevas hay por hacer. Y esa es parte de la invitación de este foro. Si Medellín tiene tanto, música, audiovisual, turismo, gastronomía, ¿qué vamos a hacer con todo eso hacia el futuro para que no se nos pase la moda? No nos quedemos como en estadísticas, como es que todo esto es muy bueno. Entonces, Pablo, muchas gracias por venir y bienvenido, hermano. Este es tu concierto. Muchas gracias por esa intro y que se escuche el ruido para Alejandro en la sala. Lo que yo les voy a contar es un poco la experiencia de Sound Diplomacy, que hemos estado trabajando en el movimiento de las ciudades musicales por más de 10 años. Y les quiero contar una visión de cómo entender esto, de que la música es algo más que entretenimiento. Entonces, para comenzar, la pregunta es, si tú eres un inversor y llegas a un mercado, ¿a qué le inviertes, no? Pues le tienes que invertir a cosas que están creciendo y a cosas que nadie sabe todavía que va a ser un bombazo, ¿no? Y digamos que Medellín, sus industrias creativas son eso, pero lo que necesitamos es visibilizar ese potencial. Y entonces yo digo que por eso Medellín tiene un as bajo la manga en la música, que es así como los estilos de música, digamos, pueden existir, pero hasta que no le pones la etiqueta de esto es cumbia, esto es rock, no lo puedes convertir en un modelo de negocio, no puedes crear comunidades y escenas. La música creo que puede ser esta etiqueta de la tienda de discos para llevar inversión no solo en dinero, sino también en compromiso, tanto interno y global. Y como que lo que nos ayuda a la música, en el caso de Medellín, es que todos los caminos llegan acá. O sea, Discos Fuentes tiene 1000 conexiones alrededor del mundo. Justo la labor que hacen con las sincronizaciones hace que Colombia se conecte todavía más, ¿no? Cuando salga en un anuncio en Corea, pues cuando rastreen ese sonido los va a llevar de regreso a Medellín. Así que de eso va a ser esta presentación, de cómo podemos entender la música más allá de entretenimiento, que esto creo que es importante, sobre todo para los que solo trabajan en el lado de la música. ¿Cómo definimos el éxito más allá de vender discos, sino haciendo un impacto en el desarrollo de nuestras ciudades? Les voy a dar un poco el contexto de quiénes somos Sound Diplomacy. Sound Diplomacy tiene 11 años en el mundo y surgió cuando en Londres, de pronto como por malas regulaciones y gentrificación en la zona central de la ciudad, cerraron un montón de clubes en vivo. Y fue notorio, la ciudad se preocupó y dijo, bueno, aquí ya se notó, ¿no? Se está perdiendo cultura, la gente ya no viene al centro. Hicieron una comisión para ver qué pasaba y Sound Diplomacy dijo, bueno, lo que hace falta no es solo la comisión, sino hacer una conferencia donde en la misma mesa la industria musical, los políticos, las ONGs, y de ahí salió nuestra empresa y funcionó tan bien, digamos, como que era una conversación que tenía que suceder, que empezamos a llevar esta conferencia a todas partes del mundo y ya la hemos hecho en Arabia Saudita. En Arabia Saudita es muy lindo el caso de estudio porque aprobaron apenas hace 8 años que haya música en lugares públicos y conciertos. Es como que de pronto aparece un ecosistema musical, cómo lo desarrollas para que se mantenga en el tiempo. Y bueno, muchos clientes. Y tenemos 7 años de los Music Cities Awards, que son unos premios donde juntamos, no sé, una orquesta juvenil en Uganda y una orquesta juvenil en Melbourne, otra aquí en Colombia, y compiten en un premio para ver cuál es el impacto. Y cuando juntas este tipo de experiencias de música como herramienta de desarrollo, empiezas a tomar lecciones en común. Tenemos esa plataforma y este año en particular tenemos 2 eventos, uno en Londres en junio y otro en Alberta en septiembre, en Canadá. Ojalá llevemos a alguien de aquí, de Medellín. Pero bueno,
la siguiente diapositiva les voy a contar unos ejemplos del tipo de proyectos que hacemos y como que por qué vengo yo a platicar de esto, ¿no? De cómo es que sabemos esto. Uno muy lindo es la ciudad de Huntsville, en Alabama. Es como Alabama ahí en medio de la nada. Y es una ciudad donde está oficinas de la NASA y una base militar. Y entonces hay mucho dinero, pero nadie quiere vivir ahí. Es muy aburrido. Y entonces era, ¿no? Gracias a tantas cosas. Y entonces nos contrataron para entender un poco qué se puede hacer con la música, que es un tema que le gusta a la ciudad. Y están cerca de Nashville. Entonces pues recomendamos hacer varias activaciones para que entre en el circuito turístico de la música de americana. Propusimos hacer una sala de conciertos de 6,000 personas, que ya está girando mucha gente, una oficina de música que hace programas de embajadores, y como resultado no solo es eso, ¿no? Es mil cosas, pero digamos, Huntsville ya pasó a estar en el top 5 de ciudades para vivir en Estados Unidos. Otro proyecto muy lindo es, hicimos la evaluación de impacto de el show de avatares de ABBA. Y entonces, digamos, si tú mides el impacto de la economía musical, si no lo haces bien, te falta medir ciertas cosas. Si tú haces algo muy profundo, con muy buena metodología, quizás puedes revelar 10 veces más de lo que originalmente habías entendido. Entonces, esto fue un estudio muy riguroso, y lo lindo de esto es que, inspirado en los resultados de ABBA, en Liverpool están evaluando de poner un impuesto turístico y usar un porcentaje de ese impuesto turístico para hacer un show similar, pero de los Beatles. Y entonces como que das unos datos que permite ponerle esa etiqueta de industria creativa con gran potencial de inversión. Vámonos, ¿no? Y bueno, otras cosas, estrategia de turismo para Belice. Y luego esto es muy lindo porque es cuando alguien quiere hacer un foro en una zona de la ciudad, ¿qué más puedes hacer para que eso detone todo un hub de entretenimiento, para poder vivir, que tenga distintos usos? Eso lo hacemos. Y eso es con socios como Live Nation, los que hacen la esfera y demás. Entonces de ahí vengo, de ahí venimos a Sound Diplomacy. Y ahora sí, comencemos. Siguiente, por favor. En esta presentación les quiero contar 3 cosas. Primero, la música no es solo entretenimiento, nos va a ayudar a construir una mejor ciudad. Pero ¿cómo no? Para eso necesitamos ser intencionales y tener un modelo para que se sostenga en el tiempo, que tiene que ver con ingresos predecibles y cuidar que la intención a donde estamos mandando este desarrollo no se pierda si viene un cambio político que quiere otras cosas. Y el tercero es pasitos tuntún para comenzar el cambio, ¿no? Así como un pasito que con el tiempo te manda un resultado increíble. Así que vamos al primero. Digamos que la clave de esto es ver la música con otros ojos. Y hay dos, les propongo que la vean con dos lentes. Uno, no es entretenimiento, puede ser infraestructura. Y el otro, aunque la música juega un papel de bien público, o sea que todos nosotros podemos, sin pagar nada, escuchar la misma canción de una bocina, pero hay momentos donde sí le puedes poner como derechos de autor y controlar lo bueno que genera. Y esto genera unos mercados lindísimos que, si haces todo un modelo, lo reinviertes a la economía y genera cambios muy lindos. Entonces, en la siguiente diapositiva viene el primer ejemplo, un ejemplo de tantos. Este es de nuestros premios. ¿Cómo es la música una herramienta de desarrollo? Por ejemplo, hay muchas orquestas juveniles en el mundo, pero esta Miami ganó el premio en 2004 de la mejor iniciativa para apoyar la diversidad y la inclusión en la música, porque son muy buenos para medir sus resultados. Entonces, ellos identificaron estos resultados, que es: sus alumnos reportan el 92% de ellos mejor en habilidad académica, o sea, que vayan a la orquesta hace que les vaya mejor en la escuela, les va mejor en las calificaciones y son más felices, ¿no? Como que, wow, pues ese es el final, el objetivo de la vida. Y bueno, trabajan en lugares donde el gobierno no está llegando, donde hay menos dinero. Entonces es un caso de impacto de desarrollo, pero hay miles, ¿no? Música y salud, música y medio ambiente. En la siguiente es un ejemplo de cómo, cuando ves a la música algo que parece un bien público, le pones, lo calculas como el nivel de dinero, puedes generar un dinero durísimo. Este es un proyecto que todavía no sale, pero es de Sound Diplomacy. En Emiratos Árabes todavía no existe la organización de recolección de derechos de la música. Y entonces, pues así, un análisis que estamos trabajando con datos demográficos, adopción tecnológica, y comparando, por ejemplo, con países con similares condiciones y tendencias de crecimiento como Colombia,
te revela que hay un mercado de 34 millones de dólares con un crecimiento anual promedio de 11%. Es como otra etiqueta, ¿no? Así, invierte, mete dinero aquí. Y sobre todo, hace el canal para que profesionalices al mundo, o sea, que no se quede nada más en un dinero que se lo queda, pues, quién sabe quién. Entonces, sigamos a la siguiente, por favor. Esa es la primera parte, cambiar la manera de ver la música, que eso es lo que Alejo está haciendo y pues entre más jóvenes logremos que la gente de la música vea eso, mejor. Y también algo que hemos visto de Sound Diplomacy es que normalmente la gente en el gobierno que apoya estos proyectos son músicos que están en el sistema. Pero si nosotros como comunidad cambiamos estos lentes, podemos hacer que gente que no haya crecido con una carrera musical pueda entender el valor de la música. Entonces también es importante como que entre todos tener este lenguaje. Entonces, ¿cómo hacemos que estos impactos se mantengan en el tiempo? Pues yo les propongo dos maneras de ver. Uno, hay que pegarle a las cosas de música que suceden un modelo de negocio. O sea, todo el tiempo hay gente dando clases a niños. Todo el tiempo hay un maestro creando una banda en la escuela y eso les ayuda. Bueno, pues que no solo suceda, sino cómo eso lo convertimos en un mercado, pero no siempre es de dinero, sino de compromiso, etcétera. Y luego lo otro, cómo hacemos que no sé, que si de pronto tenemos apoyo de la ciudad en eso, que no de un día para el otro un escándalo o lo que sea, tire todo a la basura. Entonces, en la siguiente, les voy a enseñar un caso de estudio que a mí me fascina, que viene del turismo musical. Y también es como una excusa para meternos a ese canal. Por ejemplo, el turismo musical, pues ahora Medellín está en un buen lugar para aprovecharlo. Tiene muchísimos turistas viniendo, pues tiene a varios de los artistas más importantes del mundo, todos los caminos vienen para acá y ahí les va la historia básica. La gente siempre ha viajado por la música, hay muchas maneras, pero digamos que como industria, para la industria hotelera y de la hospitalidad, empieza a formalizarse con el turismo cultural como ese que le gustaba a la world music, que estaba buscando la música más auténtica del mundo. Y entonces, pues gran momento de la historia cuando sale el documental de Buenavista Social Club, porque se encontré música muy exótica, pero siempre ese exoticismo era un poco construido, porque, oh sorpresa, Cuba siempre ha sido pues, el centro del mundo también en cosas de música. Después cambia con el internet la manera de hacer turismo y se va más al mundo de las experiencias. Y ahí Sound Diplomacy hizo de hecho, fue una colaboración con ProColombia, un documento de trabajo donde como que lo habla del turismo musical como turismo de experiencias, como la gastronomía, que pegó mucho en el 2015 en adelante. Y luego el gran momento que tenemos recientemente sale la gira de Taylor Swift y millones de personas viajan por el mundo. Entonces ahora sí, todo el mundo habla del turismo musical. Pero, oh, sorpresa, no es lo mismo turismo musical que viajar a un concierto, porque el problema que tenemos con ese tipo de turismo es que la gente viaja a los eventos y no necesariamente deja de rama cultural, o sea, o económica, o sea, solo va al evento y demás. Y otra cosa, es como un crucero, llega a un puerto, pues generas toda la economía, pero la gente local no se lleva nada. Entonces, lo bueno es que con el tour, digamos que la industria de la hospitalidad, los destinos, las ciudades dijeron, pues hay muchísimo dinero y está creciendo, ¿no? Así como que aquí hay que invertir. Pero el reto es cómo hacemos que este dinero genere una comunidad, un más desarrollo. Y por ejemplo, un dato increíble es que ahora BTS anunció su gira para el año que viene y se calcula que va a generar 850 millones de dólares en la ciudad. Entonces, eso se puede expandir y además se puede meter en infraestructura local si le pegamos modelo de negocio y más cosas. Y creo que el siguiente momento del turismo musical es hablar de un nuevo turismo que va después de las experiencias. Y aquí es como un modelo le llaman soberanía turística, que es las 5 Bs de la hospitalidad. Bed, Bath, Breakfast, que ese era el turismo de antes. Luego esto de las experiencias es el beat de la ciudad. Y ahora estamos en el behavior, que es el viajero lo detonan viajes que también aporten a la comunidad, como de co-creación. Y esto te permite tener un mejor turismo donde, digamos, el secreto es que no haya especulación de de los agentes turísticos como para llevarse la riqueza y también que quien cuente la historia de la ciudad sea la propia ciudad. Podemos hablar más de eso después, pero vayamos entonces a la siguiente. Y les quiero dejar 5 ejemplos como para que lo vean, ¿no? Swiftificar la ciudad es una manera de hacerlo. Miami, cuando fue la gira de Taylor Swift,
fue la parada de Estados Unidos que más viajeros globales atrajo. O sea, solo le ganó de atraer viajeros globales un concierto los de Las Vegas de YouTube. Y lo hizo porque tiene mucha conectividad, pero también lanzaron varias estrategias para que la ciudad se convirtiera en activaciones del concierto. Entonces, solo consumías cosas del concierto, pero te quedabas 3, 4, 5 días viviendo la ciudad, aparentemente a través de los ojos de Taylor Swift, pero no, era la ciudad de muchas maneras. Luego, los Queensland Music Trails son unas rutas culturales que están creando para que cuando lleguen las Olimpiadas de Brisbane en 2030, la gente no solo consuma las Olimpiadas, sino que viaje a recorrer las zonas rurales. Y es como un festival de música itinerante donde hay programación local. El festival ni siquiera es solo para turistas, es también para gente local. Y después de 5 años le dejan a la comunidad local todas las herramientas y la propiedad intelectual de las activaciones. Luego, Cop and Pay es, tú quieres traer mejores turistas y entonces pues puedes recompensar a los turistas por sus buenas acciones, convirtiendo esa buena acción en dinero. Entonces, ellos están enfocados en la conservación, como si llegas en bicicleta o en tren a la ciudad y no gastas en emisiones, pues te dan un vale y te lo gastas en una noche de hotel, o haces de 9 a 10 de la mañana una brigada de recolección de basura y te dan un ticket para gastártelo en un concierto o algo. Pero puede ser para otro tipo de turismo. Quizás aquí en Medellín podría aplicarse para consumir en proyectos creativos de películas, de productores independientes o moda periférica. Hay como que cada ciudad lo puede adaptar como a su narrativa. En Berlín lo adaptaron a la conservación del río Rin. Eh, Luego, otro muy interesante es en Cape Town, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La oficina de convenciones, ahora cuando vas y haces una conferencia, te hace un formulario donde te pide que pongas qué espacios le estás dando a la comunidad local en la programación, qué espacios le estás dando a la comunidad local en el pabellón de expositores y qué proyecto de legado cultural estás dejando. Y luego, no solo eso les ayuda a comunicarlo, sino que al final del año hacen unos premios de, este fue el festival que dejó el mejor impacto económico, este fue el festival que dejó el mejor impacto ecológico, digo, de comunidad. Y justo estaba hablando con Martín ayer y me contaba que, no sé si ya está hecho o demás, pero que hay un proyecto de hacer algo así con los festivales, de dejar em, un impacto en democratizador del evento y otro de dejar capacidades locales. Entonces, pues esto como que se puede atar a eso, ¿no? Nada más hay que darle visibilidad con este tipo de acciones. Y el último, el de Valencia, Music City, se liga con la gobernanza. Valencia es el tercer destino turístico de España, pero además es un destino de mucha playa, como que esa es su principal cosa, y también es como el tercer destino de festivales. Entonces, si solo es destino de playa y solo destino de festivales, es muy cíclico el turismo y solo se queda en la costa. Entonces, salió esta oficina de una visión de cómo hacemos que ese turismo se vaya a las ciudades, se vaya en otras temporadas y pues que siga fortaleciendo que haya más músicos, que si hay más músicos, pues hay mejores alumnos, si hay mejores alumnos, pues hay mejores profesionistas. Y entonces sale de esa visión, pero ya en la práctica, pues es un esquema de gobernanza donde todos los meses hay mesas de trabajo de música, educación, y lo que es genial de esos trabajos que hacen, pues es que así como estamos mezclados hoy, así es la mesa de trabajo. Y también es del centro de la ciudad y de la periferia, y entonces al final hay muchos problemas que se resuelven simplemente juntando a gente de distintos contextos en la misma mesa. Y bueno, entonces pasemos a la última sección del modelo de gobernanza. Entonces, ¿cómo hacemos que esto no se quede en una idea? Pues necesitas que alguien lo lidere, ¿no? Que al final del día sea el que diga, bueno, vamos a hacer esto. O también en términos de como que la estructura de la ciudad, que sea fácil para los proyectos musicales que aportan algo a la ciudad, pero que no es necesariamente dinero, puedan sobrevivir. Entonces, un modelo de gobernanza es crear una oficina de música o tener un alcalde nocturno que lo que hace es que pues, los clubes sufren porque es más fácil abrir un bar que abrir un centro comunitario. Y entonces, pues se lo comunican los de los centros comunitarios al gobierno y esta oficina sirve como para esa mesa de discusión. Luego hay otro formato que me gusta, pero hay muchos formatos. Este de las Music Friendly Communities es
quizás no necesitas crear una oficina de música que es costosa en comunidades más chiquitas, sino que puedes crear un protocolo para que tú de manera independiente, siguiendo ciertos compromisos, como con reportes, encuestas, encuentros, aproveches las herramientas de una gran oficina musical que tenga, por ejemplo, Medellín, y esto es como hacia a los municipios cercanos. Y luego el principio de agente de cambio es un ejemplo de las tantas regulaciones que puedes hacer. Esta como que fue un cambio de paradigma de cómo puedes hacer leyes para proteger a los espacios musicales. El agente de cambio llega un desarrollo inmobiliario a una ciudad donde hay mucha escena musical y entonces la gente se empieza a quejar de que hay mucho ruido, ¿no? Pero el ruido ya estaba antes. Entonces, digamos, el que llega nuevo a la comunidad tiene que cubrir esos costos que tendría que pagar el club para sonorizar el espacio para que no moleste o otras cosas como rearreglar el tráfico. Y eso hace que el que está entrando a la comunidad tenga un compromiso con la comunidad de adaptarse a ella. Pero pues hay otras cosas, por ejemplo, también en otra charla por ahí, me contaron que ya ha habido intentos de meter en la ley como salarios mínimos para los músicos, puede haber cosas de seguro social, puede haber cosas tan sencillas como que en zonas de la ciudad el estacionamiento para descargar tus equipos sea gratis, que si hay un parquímetro te den 2 horas para descargar el equipo. Detallitos que metes en la ley y entonces cuando cambia el gobierno, pues ya la estructura está puesta para que sea más fácil con la música darle a la ciudad. Entonces, pero ¿qué pasa si no hacemos nada, no? Y les voy a contar de un ejemplo como muy claro de qué pasa cuando todo se va mal. En Sydney, en 2014, salió alguien del bar en King's Cross, que era como la zona de los clubes. Sydney era conocidísimo por la escena electrónica, de ahí salieron los Avalanches, tantas bandas, ¿no? Este, y entonces hay un accidente, le roban a uno y se muere alguien. Y entonces el gobierno en el escándalo dice, listo, ya, vamos a recortar 3 horas las horas de donde pueden operar los clubes, los bares, los foros en vivo y todo prohibido. No se expiden más licencias y escándalo mediático de, no, la música aquí es lo peor. Y entonces, al cabo del tiempo, pasó lo mismo que en Londres. Se dieron cuenta que algo había salido mal y encargaron un reporte y revelaron que en casi 10 años se habían perdido 1.4 billones de dólares de impacto económico. Y bueno, este dato depende quién haya hecho la evaluación, pero digamos, el tráfico a pie de esta zona cultural increíble bajó de 19, o sea, bajó entre 19 y 80%. Y yo lo pienso, bueno, y yo lo pienso, ¿qué tal si en Provenza hay un escándalo, no? O sea, de pronto, ¿qué pasa? ¿Les van a poner una ley donde pueda pasar esto? Si ponemos un modelo de gobernanza y una cultura sobre la música como herramienta de desarrollo, se puede ver este tipo de situaciones con calma, con estrategia. Y pues otras cosas que pasaron en Sydney es que aunque en ese distrito bajaron algunos índices de violencia y inseguridad, se movieron a los distritos de al lado donde pues sí se podían abrir bares y demás. Y luego, pues fue un daño muy fuerte de reputación de la ciudad como lugar de 24 horas y acabaron quitando las leyes en 2019. Sí. Entonces, bueno, hay como que parece mucho bla, 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 pero hay un riesgo real de no aprovechar lo que ya existe, que es una comunidad creativa fuertísima, mucha intención política de hacer algo, este, y entonces es el momento de actuar. Entonces, ¿cómo activamos el cambio? Pues yo también les propongo como 3 maneras de detonarlo. La primera es el cambio lo podemos hacer si nosotros nos consideramos agentes de cambio. O sea, si decimos, no, el gobierno no hace nada, bueno, pues ahí nunca va a pasar, pero nosotros podemos hacer cambios y lo podemos hacer desde lo más chiquito, como convertir tu calle en una ciudad musical, así tal cual, o alguien que está en un puesto de ejecutivo, pues creando leyes, asociaciones. Y el secreto de todos estos cambios son las comunidades de liderazgo, o sea, poner a la gente a hablar, que no trabajes en tu propio cuadrito, te juntes con gente de otras escenas, otras disciplinas, no solo de música, sino de todo tipo de industrias creativas y otro tipo de cosas. Y luego, algo que tiene, digamos, pendiente Medellín quizás, me lo cuenta mucho Alejandro, es, aquí ya sabemos que la música es increíble, ya se siente, se vive y pasan mil cosas y tienen artistas globales gigantes.
Pero entonces, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos para que se detone más inversión y más compromiso en usar la música como herramienta de desarrollo? Pues que ese desempeño que tienen las industrias creativas se equipare la reputación, que todo el mundo se dé cuenta en Medellín y alrededor del mundo. Y para eso, como que una técnica muy básica es decir, ¿qué dos cosas podemos escoger de Medellín que la rompe, que nadie más tiene? Como que digas, no, pues aquí per cápita la producción de juegos para niños es la más grande, ¿no? O hay más estudios de tal tipo de cosas. Y que entonces puedas tener dos cosas que te hagan muy orgulloso de Medellín y que todo el mundo se entere. Entonces eso guía todas las conversaciones. Y entonces si yo en México veo la tele y veo un show con una música increíble, con buena pedagogía, con un look increíble, diga, me suena que esto es de Medellín, ¿no? Como que sea obvio. Y yo creo que hay potencial con la música porque tú escuchas a Colombia en todas partes del mundo con el catálogo de discos Fuentes, por ejemplo, pero que cuando tú lo escuches digas: "Ah, Medellín, industrias creativas". Creo que eso ese es un trabajo que se puede hacer con ese ejercicio de los 2 indicadores, que después vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y la última visión de cómo hacer un pasito chiquito que nos lleve a un futuro nuevo es proyectos piloto. Entonces, no, como que digamos que el secreto no es inventar nada, sino las cosas ya están pasando, cómo podemos ponerle el ojo a una cosa, medir los resultados y ya que tiene éxito, pues ahora sí, dinero para expandir el impacto. Y justo el proyecto que cité de los festivales y que tengan un impacto comunitario, si eso se visibiliza y se comprueba el éxito y hay método, quizás pues, es más fácil meterle dinero para crecerlo. Entonces, vamos a ir a la última diapositiva. Y esta es como quiero que entre todos hagamos como una primera excusa para detonar la conversación de qué podría ser. Entonces va a ser un sprint de diseño rápido. Entonces, paso número 1, quiero que todos saquen su celular y en su chat de WhatsApp o en cualquier tomador de notas, apunten entre ustedes 2 cosas que Medellín hace muy bien y es mejor si además pueden agregar indicadores. O sea, como si podemos respaldar esa cosa, pues va a ser más fuerte. Y algunos ejemplos, por ejemplo, quizás es un lugar que recibe la mayor cantidad de turistas musicales del mundo. Quizás es la ciudad que lleva 10 años con al menos 2 artistas en el top 10 del mundo. Quizás el lugar con las casas de discos más influyentes. Hay barrios creativos, alguna cosita así. Entonces, les voy a dar 2 minutitos para que lo apunten y después vamos a abrir un poco el salón para que nombremos 2, 3 y pasemos al segundo ejercicio. Bien, perfecto. ¿Quién ya apuntó una o 2 cosas? A ver, ahí hay uno. Formación musical pública. Un proyecto que lleva ya 30 años, Red de Músicas de Medellín, 28 escuelas de música, un modelo de gestión, 6.450 participantes al año y más de 150.000 beneficiarios mal contados. Wow, es buen dato, ¿no? Ese puede funcionar. ¿Quién más tiene? Hay uno aquí y hay otro allá atrás y otro acá. Buenas tardes, perdón, ya días o tarde, no sé. Bueno, yo quiero hablar como productor musical, llevo 40 años en este tema, soy ahora presidente del sindicato de músicos y fui productor de Codiscos y de Asimpro directivo del tema de derechos de autor. Y a lo largo de todo lo que he mirado, pues como la experiencia musical, Medellín tiene una particularidad. No sé si ustedes han notado que aquí se fortaleció el tango. Yo hace poco llegué de Argentina y me decían allá que después de Buenos Aires, pues Medellín es la segunda ciudad mundial del tango. Las rancheras también desde los años 40, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, hizo nido acá y ahora ni se diga el reggaetón. Se dice que es la capital mundial del reggaetón. La cumbia
realmente nace en la costa, pero se desarrolla en Medellín, porque todos estos grandes compositores y arreglistas costeños, los Piña, los Benítez, todos se vinieron a vivir a Medellín y acogimos la cumbia. La salsa también nace aquí, pues nace para Colombia y se fortalece con Fruco. eh, Nietzsche, Guayacán sí hace de pronto su trabajo en Bogotá, pero realmente las grandes orquestas de salsa se hacen aquí y se da a conocer al mundo la salsa colombiana. Entonces creo que una de las fortalezas que tenemos es que acogemos diferentes ritmos del mundo. Nada raro que algún día cojamos a los coreanos, los africanos. Tenemos esa particularidad y creo que es potencial, es de aprovechar ese gusto que tenemos por la música los medellinenses, los paisas. Creo que para mí es una fortaleza muy importante. No menciono otras porque las otras que creo son muy sociales, pero creo que estén muy puntual hacia la música. Puede ser como creador de capitales musicales, el lugar donde hay más capitales musicales del mundo. Vaya, hay otra más. Aquí tú Buenos tenías una. días, saludos para todos y todas. Raúl Mosquera, el líder social y artista urbano. Yo diría de Medellín, de Antioquia, dos características muy especial, detonantes conocidas a nivel mundial ya. Una, la calidez del paisa para atender, para recibir el visitante, supremamente valioso. Y dos, la versatilidad de la juventud para escribir canciones. O sea, los jóvenes aquí, yo que camino a la ciudad, son, como se dice vulgarmente, brutal para escribir canciones. Tienen unas ideas loquísimas. Muchas gracias. Bien, pues por ejemplo, ahí sería interesante, muy buenas, ligar un indicador, como quizás el viajero siempre reporta que la hospitalidad de la gente a pie es increíble, o por ejemplo, capital de compositores, así como Nashville se lo usa de estrategia de marca ciudad, pues quizás aquí, ¿no? Y aquí adelante, la última de este primer paso del sprint de diseño para llevar algo a casa. Nada que ver con música, pero todo el mundo que viene a Medellín siempre dice, "Wow, qué ciudad tan verde", sobre todo en el poblado. Hay una política detrás de eso de ciudad, que es de reverdecer la ciudad y tiene dos pilares principales. Uno son los corredores verdes, que se trata de mantener y de verdificar todas las laderas de los ríos, todos los bordes de los ríos y se hacen, ¿cómo se dice? Caminos, parques lineales a todo lo largo de la ciudad y en cada uno de las comunas de Medellín, de los distritos de Medellín, hay un vivero municipal en el que te regalan plantas para sembrar en el espacio público. Entonces esas son cosas que todo el mundo las nota, los turistas las notan y no necesariamente tienen como claro qué tipos de políticas hay detrás que hacen que estas cosas sean tangibles hoy en día. Datos, se logra controlar como 3 grados de temperatura al día en esos corredores verdes. Wow, ese es un dato muy potente. Vamos a pasar a la siguiente etapa para no tardarnos. Entonces, ahora los quiero invitar a la segunda parte, que es de las cosas que pensaron, qué pueden hacer, qué se les ocurre, 2 cosas para que hagan a nivel local o a nivel ya más de industria. Entonces, a ver, voy a tratar, por ejemplo, lo de los corredores verdes. ¿Qué tal si haces un corredor verde en tu propia calle? Esa podría ser a nivel personal. Y a nivel estructural, ¿qué tal si la metáfora del corredor verde lo expandes a otras industrias? Que seguro ya está sucediendo, ¿no? Como de... Lo que siento aquí es que si tú le estás dando a todo el mundo cultura de la conservación y plantas, pues eso expande una cultura de eso. ¿Qué tal si lo haces con cultura de la música? Todos, es una idea. En el caso, yo puse aquí uno que es, ¿qué podemos hacer? Contarle a nivel personal en términos de música, pues si trabajan allá atrás con artistas jóvenes,
contar la historia con contenido de redes sociales o un programa de radio o simplemente todos los jueves sentarse a escuchar música y hablar con los de la cuadra. Y ya a nivel más de ciudad, podría ser subsidios, apoyos, esquemas para disqueras que exporten música colombiana. Entonces, pues otra vez les dejo un minutito nada más a ver qué se les ocurre. Todo es válido. El secreto de esto es llevarnos a casa 2, 3, 4 ideas muy puntuales para después seguir la conversación. Porque creo que lo que dice Alejandro, que creo que es muy, muy válido, es, ya sabemos que este es un lugar súper fértil de creatividad y no es casualidad, es un compromiso de las autoridades, de la industria musical que ya lleva mucho tiempo madurando. Pero bueno, ¿qué sigue, no? ¿Cómo pasamos de Medellín a capital global de una de estas cosas? Buenos días, mi nombre es Elber Díaz, yo hago música llanera, soy artista y me interesa este tipo de espacios por precisamente la proyección que le puede dar uno a su música. Y en idea de lo que dice el señor allí de las disqueras, pienso yo que en el paso 2 podría ser montar mi propia disquera para desarrollar la música llanera que hago y darle una visibilidad diferente, obviamente incluyéndole nuevas sonoridades que a la juventud les guste y que pueda trascender a otros nichos de mercado. Buenísimo, está muy bien. A ver, allá atrás. Buenas tardes, mi nombre es Dito Flores, soy artista y compositor de la ciudad, bueno, vengo de Condoto Chocó. Bueno, algo que se me ocurre y que en verdad estoy desarrollando ahora es hacer como activaciones por localidad, o acá se dice comunas, por comunas, porque veo que o sea, Medellín es una ciudad que es muy receptiva a todo, o sea, tanto a la comida, la cultura, la música. Y el tipo de música que yo hago es afrobeat y amapiano y ritmo exótico, que son como, se puede decir que son como géneros alternativos, pero he encontrado como mucha aceptación, tanto de los extranjeros que vienen aquí como los propios. Entonces, lo que se me ocurre es hacer como un circuito a nivel personal de activaciones en lo que se incluyan figuras como DJs, promotores, pero que sea en público, ¿no? Y a nivel estructural, pues una vez esa prueba piloto, como decías ahora, funcione y tenga como una data, algo medible y que pueda ser sostenible también para que genere, digamos, eh, algo de finanzas en el ecosistema, pues entonces pasarlo a una propuesta más de alcaldía, porque aquí también eso es algo que he aprendido de la ciudad, que el apoyo o el acompañamiento que puede ofrecer el gobierno local es muy amplio para estas ramas del arte, ¿no? Entonces, pues apoyándome de ese tipo de herramientas, creo que puede ser eh, para como que ideas que pueden servir para este tipo de actividades que nos estás diciendo. Me encanta, muchas gracias. Ahí hay otra. Y ahí me gusta mucho pues esa idea de todos somos agentes de cambio. No importa si eres pesimista, optimista, el chiste es, si tú crees que puedes cambiar las cosas, vas a hacer un cambio. Y a nivel local se puede. A ver ahí. Bueno, hola, mi nombre es Daniel Barrera, yo soy gestor cultural y profesor en Bellas Artes. Y algo que me parece como proyecto fundamental es seguir desarrollando el mercado musical. Para nadie es un secreto que la educación a nivel global está cambiando y eso hace que hayan crisis educativas no solo a nivel global, sino a nivel nacional frente al modelo de educación que tenemos en el tema de artes. Por ejemplo, hace apenas como 4 o 5 años, MinCiencias reconoce la investigación-creación como una categoría de investigación dentro del Ministerio de las Ciencias y las Culturas. Entonces, una producción musical, la recuperación de algún ritmo ancestral o de alguna música puede ser considerada ahora investigación y se puede financiar gracias a presupuestos públicos y privados. Pero es algo que es muy nuevo y que muchos estudiantes en su formación como músicos, hablo del caso particular de Bellas Artes,
no piensan fuera de la academia o fuera de la institución, no solo por la falta de espacios que existe a nivel local, a nivel de ciudad, sino por la poca articulación que hay entre agentes privados y públicos. Eso la alcaldía lo ha mejorado un poco con la agencia APP, que lo que busca es esa articulación entre públicos y privados, pero más allá de lo que hace esa agencia, no hay como una respuesta por parte de las instituciones para vincularse, por ejemplo, a estos proyectos. Yo creo que ningún estudiante de con los que yo mantengo en Bellas Artes de Música vino acá. Y muchos conocen estas iniciativas, pero o no tienen accesibilidad por el tema de que están estudiando, que tienen alguna falencia a nivel de tiempo, o les falta recursos. Entonces, un proyecto sería como seguir creando ese puente entre la institución pública, la institución privada y las entidades y empresas que están alrededor para fortalecer el ecosistema cultural. Me gusta. Y podría ser algo tan sencillo como hacer una publicación. O sea, planteas este problema en una publicación o en un ensayo o algo recurrente y es una acción de cambio. O si tú trabajas en el gobierno, en tu oficina, oigan, ¿por qué no repensamos la categoría de este tipo de cultura? Bueno, vamos a la última allá atrás y ya les hago el final de un par de mensajes para que se lleven a casa. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es artístico es Carlos Cantor, autor, compositor, intérprete, productor. Tengo un proyecto, no se sabe para cuándo, de hacer mi propia casa disquera y desarrollar con todas las canciones que estoy grabando yo mismo, porque tengo infantil, juvenil, adultos, mayores, tango, bolero, todos los ritmos. Entonces, la casa disquera y concursos para escoger los que van a ser intérpretes de mis canciones y luego que se desarrollen cada uno. Es bueno eso, ¿no? Porque ahí Gracias. muchas gracias. No estamos viendo la música como vender discos, sino desarrollo profesional. Eso va a generar trabajos. Entonces, bueno, voy a poner la siguiente diapositiva. Les dejo aquí mi correo y una invitación a que sigamos la conversación. Les invito a que apunten el correo, es pablo@sounddiplomacy.com y me envíen las cosas que apuntaron. Yo voy a hacer un resumen y a todos los que escribieron les mando el resumen de estas cosas para que tengan como una biblioteca de ideas de qué se puede hacer y también sirva para conversaciones o hasta inclusive si de pronto caen en un foro gobierno, industria musical, que digan, oigan, pues tal día hablamos de estas ideas, ¿no les gustaría usar alguna o qué hacen con este tipo de ideas? Por un lado. Por otro lado, los invito a que vengan a seguir esta conversación. Estas mismas conversaciones las tenemos en la Music Cities Convention, pero a nivel global, entonces va a llegar, siempre es fascinante, o sea, llega alguien de Kirguistán que está haciendo un festival de música y turismo y entonces pues es muy parecido al Stereo Picnic y de pronto hay un festival de Canadá o hay retos ecológicos y te das cuenta que compartes mucho con otras personas, inclusive a través de géneros, como que dices, la gente del metal y el reggaetón no se llevan, pero comparten tantas cosas en común, o sea, hay que hablar el mismo lenguaje. Y lo último que les quiero dejar es el resumen, que es, hoy la música es esa cosa que nos puede ayudar a ponerle al ecosistema creativo de Medellín la etiqueta de buena inversión económica y como compromiso de comunidad. Hay que hablar de la música como variable de desarrollo. Tiene impactos en la comunidad, mejora indicadores de salud, de rendimiento en la escuela, de felicidad, de ecología. Y también hay veces donde, aunque la música cumple una labor social, si le pones dinero, como lo de las regalías, ese dinero lo puedes llevar de regreso a fortalecer el ecosistema musical. ¿Cómo lo hacemos? Generando modelos de negocio para las buenas ideas, para que puedan sostenerse. Entonces, si hacemos el proyecto piloto de allá atrás, de hacer unos circuitos de shows y le metemos un modelo de negocio, pues listo, se crea un trabajo, impacto en los comercios, formación, mirada editorial. Pero esto puede cambiar de un día para el otro con algún escándalo. Entonces, hay que también trabajar en los modelos de gobernanza para que a largo plazo, aunque nosotros no estemos, ya esté la infraestructura de la ciudad lista para que nos vaya bien de usar la música. Y finalmente, ¿cómo hacemos que la música nunca deje de ser como esta gran herramienta? Se tiene que convertir en un pilar de la sociedad. ¿Y cómo hacemos que convierta en un pilar de la sociedad? Pues hay que contar su historia. Hay que
entender las maneras en las que a todos nosotros nos ayuda la música y que esta historia siempre la estemos contando. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que se la hayan pasado y no se olviden de mandarme, si quieren, el correo con las ideas que tuvieron. Como dice Pablo, una historia que seguir contando y esto es lo que va a suceder a continuación. Mi nombre es Sara, yo hago parte de ProAntioquia. ProAntioquia es una fundación empresarial que este año está cumpliendo 50 años. Nosotros trabajamos por el desarrollo del departamento. Yo hago parte del área de desarrollo económico, donde hemos tenido una línea de música y de entretenimiento priorizada hace aproximadamente 3 años y nos hemos preocupado por desarrollar el sector desde diferentes verticales, talento, conexión con mercados, todo el tema de incidencia pública, entre otros. A continuación, vamos a tener un espacio que, a mi manera de ver, es el reflejo de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Es decir, hace 20 años creo que no se daba un panel donde exclusivamente sector público y privado tuvieran esa convicción de hablar de la música como un motor de desarrollo económico. De hecho, hace unas semanas tuvimos Medellín Music Week, que por aquí está Carlos Gómez, que eso solo hace dar cuenta de una agenda activa de ciudad que estamos desarrollando en pro de la música, de las industrias creativas y culturales. Y a continuación queremos contarles un poquito, aterrizarles esa movida de lo que está pasando en Medellín. Yo sé que nosotros muchas veces contamos, están pasando cosas, todo el mundo está conversando, pero la idea de este panel es que ustedes entiendan cuál es la visión de las instituciones, además de cuáles son las instituciones que están posicionando esta agenda de ciudad. Entonces vamos a contar un poquito cómo ha sido ese diálogo entre cultura y entretenimiento, cuáles son esas apuestas de manera específica que ustedes como emprendedores, músicos y demás puedan aprovechar. Entonces le vamos a dar paso, ya les iré presentando, vamos a dar paso ya a nuestros panelistas. Si quieren ya vamos con el espacio. Nosotros vamos a tener varias voces. Vamos a tener a Alejandro Torres de la Universidad EAFIT. Él es economista. Él en este momento está desarrollando toda la agenda de turismo y entretenimiento en conexión con Secretaría de Turismo y Entretenimiento, que a propósito es una secretaría que se creó justamente para hacer esa conexión súper explícita en cómo el turismo está trayendo más visitantes, está aumentando el gasto promedio, está trayendo un montón de personas y posicionando marca ciudad a través de los eventos especializados. Vamos a tener a Diego Cifuentes del Clúster de Industrias Creativas de Cámara de Comercio, que es una estrategia que precisamente busca desarrollar por clústeres, es decir, como por temáticas de empresas, todas las necesidades en temas de formalización, de fortalecimiento de habilidades gerenciales. Vamos a tener a Silvia Vera, que es la encargada de toda la estrategia Medellín Creativa. En realidad es una administración que le ha apostado mucho a estas temáticas y ha sido pues totalmente decidido. Y tenemos también a Cristian Cartagena, que es subsecretario de Cultura. La Secretaría de Cultura aquí en la ciudad siempre ha tenido una vocación desarrollista alrededor de estos temas y hoy más que nada se ve con construcciones que se van a venir para Medellín como Distrito Cinema, entre otros. Entonces, démosles un aplauso. Y ahorita que le hagamos todas las preguntas que ustedes tengan a ellos. Alejo, creo que lo logramos. Definitivamente la conversación de Pablo era un detonador de este panel y una forma de entender un poco mejor por qué este panel. Lo que pasa es que siempre, ustedes saben, ustedes lo saben más que nosotros, hay un detrás de cámaras de todo esto. Entonces, hasta el último minuto estuvimos pensando cómo podíamos capitalizar mejor este evento y fuimos y volvimos en varias ocasiones hasta que dijimos, Pablo abre y estamos seguros que él nos va a dar material de trabajo para este panel y creo que quedó perfecto. Creo que funcionó muy bien. Como decía Sara, yo soy Alejandro Torres, soy profesor de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de AFID y por situaciones de la vida, pero también por pasión, terminé estudiando temas de industria musical con Sara cuando estaba en mi momento en ProAntioquia. Y esa es un poquito la razón por la cual pues, estoy trabajando en esto, la razón por la que creo que Alejo me invitó a este panel y la razón por la que creo que voy a moderar este panel. Pero como panelista, siempre he sentido que a uno llegan y le disparan la pregunta y nunca tiene la oportunidad de decir ni quién es ni por qué está sentado en el panel. Entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos cuenten
quiénes son y por qué creen que Alejo nos invitó a estar sentados en este panel. Comencemos. Bueno, buenos días. Yo soy Silvia Vera. Coordino y lidero la estrategia del programa Medellín Creativa de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y pregunta me parece muy valiosa, Alejo, porque el programa Medellín Creativa lo que hace es ser un puente y un articulador entre los sectores de la industria creativa como potencial de unos modelos de negocio sostenibles en la ciudad que hemos identificado de manera articulada, primero desde la institucionalidad, las diferentes secretarías, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación y diferentes entidades que tenemos claramente de la mano con el clúster, pero es cómo tejemos esos puentes entre diferentes líneas estratégicas que tenemos en la ciudad como industria y cuáles son esos sectores potenciales que podemos jalonar para hacer una economía sostenible en este ecosistema cultural y creativo. Gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes a todos. Saludo especial. Yo soy Cristian Cartagena, soy el subsecretario de Arte y Cultura y pues estoy acá, creo que estoy acá porque estoy al frente de todos los procesos formativos y de fomento y de promoción que tiene la ciudad de Medellín en torno a la música y en torno a las industrias creativas y a las artes, pues como tal, el tema relacionado con la música, el teatro, el cine, la danza, las artes plásticas, las artesanías. Entonces, estar al frente de procesos como la red de música, que son las escuelas públicas de música que atiende a más de 6.000 niños y jóvenes en la ciudad, que garantiza una formación musical profesional de calidad desde los 3 años hasta los 24 años. Y estar al frente también de eventos de ciudad como el Altavoz o la Feria de las Flores, es entender todo ese ecosistema que hay alrededor, en este caso, de la música. Y también estoy acá porque soy un apasionado por el arte, la cultura y las industrias creativas. Muy en torno siempre al trabajo de la televisión, el audiovisual, el cine, y un apasionado totalmente por la música desde pequeño, joven, haciendo eventos relacionados con la música, y hoy insisto al frente de grandes eventos y de muchos procesos que hay. Nosotros en la Alcaldía de Medellín siempre tenemos muchas posibilidades y garantizamos que la gente sueñe con vivir de la música, y se puede vivir de la música, porque garantizamos, insisto, el proceso formativo que está alrededor de las escuelas de música. Son 28 escuelas de música que tenemos alrededor de 6.000 niños y jóvenes que estudian gratis, desde música de cámara hasta músicas populares. Tenemos también los procesos relacionados con el fomento de estímulos para el arte y la cultura. O sea, garantizamos creación, investigación, circulación nacional, internacional, local, regional. Bueno, muchas líneas que tenemos en esos estímulos para que los artistas puedan postularse y tener un recurso económico en torno, insisto, a la creación, circulación, producción, investigación. Y tenemos todo lo que está relacionado con los eventos de ciudad, que terminan siendo esos grandes motores para la promoción de los nuevos talentos. O sea, cuando nosotros hacemos un evento como un Altavoz, como un Festival de Tango, Medellín Urbana Fest, la misma Feria de las Flores, no se hacen porque sí, para celebrar únicamente alrededor de estas tradiciones, sino que también detrás está todo un proceso que viene desde la formación, que viene desde los estímulos y que llega a esa promoción para que nuestros talentos, nuestros nuevos artistas y también los artistas que ya tienen algún reconocimiento importante se puedan codear y puedan compartir tarima, como lo digo yo, con grandes artistas nacionales e internacionales, lo cual les garantiza abrir un espacio para ellos a nivel nacional e internacional. Cristian, muchas gracias. Diego. No, pues ahora yo qué digo después de todo lo que dijo Cristian. Buenos días a todos, gracias a Alejo por la invitación, a ustedes por compartir el espacio. Ve, yo creo que aquí yo vengo en doble rol, hoy me voy a poner 2 sombreros. Creo que uno es la parte del clúster de industrias creativas, que naturalmente agremia todo lo que está pasando en el tema audiovisual, música, arte en vivo, y creo que pues hace mucho sentido un tema como el Colombian Sync Market, porque al final es
¿Cómo hacemos para que estas industrias se conecten, haya más networking, realmente nos conozcamos? Creo que lo primero que damos cuenta es que los de música no se conocen con los de audiovisual no con los de videojuegos. Entonces creo que ahí estos eventos potencian ese relacionamiento entre los mismos sectores que componen la industria creativa. Pero creo que también hace mucho sentido hoy hablar de este tema como ciudad y la Cámara ha venido liderando una estrategia clúster que no es solo las industrias creativas, sino tiene un clúster para turismo, para salud, que es Medellín Health City, para hábitat. Entonces creo que al final del día esta conversación no se eleva hacia allá, porque es que realmente lo hablaba ahorita en el tema de Sound Diplomacy. Pues, ¿cómo hacemos para que al final todo esto se refleje en beneficio y bienestar para la ciudad? ¿Qué pasa cuando viene un gran artista? Pues eso detona turismo. ¿Qué pasa cuando estos pequeños y nuevos artistas empiezan a circular? Pues eso te genera un desarrollo económico. Entonces yo creo que al final acá es un espacio muy valioso es para poner sobre la mesa cómo desde el arte y las industrias creativas vamos a detonar muchas más cosas en la ciudad. Entonces creo que ahí desde Cámara y Clúster y particularmente industrias podemos ir llevando esa conversación. Diego, muchas gracias. Y yo quería que hiciéramos esta presentación porque este panel y en general esta ciudad, pensando en lo que mencionaba Pablo, que nos puede hacer un poquito diferentes, es la capacidad de articular distintos actores alrededor de propuestas y alrededor de visiones y sueños de ciudad. Estamos desde el sector público representado en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Secretaría de Cultura, desde el sector privado representado en el clúster de la Cámara de Comercio y desde la academia pensando eso. Y no es la primera vez que nos encontramos en un foro necesariamente. La verdad es que esto ocurre regularmente y es una de las potencias que ha tenido la ciudad al momento de reinventarse y al momento de enfrentar esos retos y esas oportunidades que van surgiendo. Entonces, en esa línea, yo, para abrir ya la conversación, quisiera comenzar hablando de algo bien importante. Cuando Alejandro lo mencionaba al inicio de la presentación, decía que gestionar la música es gestionar un activo intangible. Y la verdad es que ese es uno de los elementos más interesantes que hay detrás de todo esto. Porque desde el punto de vista económico, pues lo primero es que un activo tiene que ser algo que tiene valor. Y si tiene valor es porque el mercado le es capaz de entregarle un valor. Y lo que estamos viendo nosotros es que Medellín históricamente, y alguien hacía un recuento en el público sumamente claro de la música a lo largo de lo que ha sido la historia en Medellín. Tenemos un activo que siempre ha estado ahí y que ha sido muy potente y que ha marcado cada una de las distintas etapas que hemos vivido como ciudad. Pero para que también sea un activo, no solamente tiene que tener valor, sino que además yo también tengo que ser capaz de valorarlo, de medirlo, de contarlo. Y ese es uno de las grandes oportunidades, pero también de los grandes retos que tenemos como ciudad. No solamente que nosotros creamos que aquí hay un activo, sino que seamos capaces de contarlo. Y cuando uno abre las conversaciones en ese sentido, aparece lo que en principio pareciera una barrera muy grande, y es la primera pregunta que quisiera hacerle a Cristian y a Silvia, y es la idea de que una cosa es cultura y que otra cosa es entretenimiento. Y yo creo que la ciudad lo que ha venido experimentando es la idea de que ahí hay un proceso de retroalimentación y de construcción conjunta. Entonces quisiera comenzar, Cristian, preguntando un poco sobre cómo cultura y entretenimiento conversan y cómo se articulan para materializar temas como lo que está pasando en este momento y lo que ha pasado en Medellín históricamente. Bueno, yo quisiera primero como plantear esa diferencia. Nosotros desde la Secretaría de Cultura tenemos la misionalidad, por supuesto, de todo el fomento en torno al arte y la cultura. Yo a la gente siempre le digo, en el entretenimiento puede haber arte, ¿cierto? Pero no todo el entretenimiento es arte. O sea, esta es una ciudad que también es una ciudad de eventos muy importante en torno, por ejemplo, a lo deportivo, ¿bien? En torno a temas empresariales, pero no necesariamente todo el entretenimiento tiene creatividad. Y ahí es donde está la diferencia. Y que es lo bonito, digamos, de todo este proceso hoy en el año 2026, es que ya todo lo creativo, todo lo artístico de la ciudad, sí tiene una posibilidad de ser un gran entretenimiento que resulte en una movilización de industria, que genere unos recursos. Bien,
Y es ahí donde nosotros nos empezamos a complementar. De hecho, en esta administración nace la Secretaría de Turismo y Entretenimiento. Un entretenimiento que, insisto, está muy asociado a promocionar y catapultar todos esos procesos que van ocurriendo en la ciudad. Una discoteca es entretenimiento. Un restaurante es entretenimiento. Pero no son artísticos. Pero cómo sumamos ahí desde lo artístico a través de los mismos artistas, de la danza, del teatro, de la música, etcétera, para que esto se empiece a proyectar. Y entonces garantizamos, insisto, a través de esa relación, que hoy la gente entienda que con el arte va a poder vivir porque va a llegar ya una industria que se está generando en la ciudad. No en vano, Medellín es una ciudad creativa de la UNESCO en torno a la música. Esta es una ciudad, para los que no lo saben, que es reconocida desde el año 2014 como una ciudad creativa de la música, junto a Valledupar, Bogotá y a Ibagué. Son las 4 ciudades creativas de la música reconocidas por la UNESCO desde a nivel Colombia, y se debe a todo lo que funciona en la ciudad. Vos ahorita hablabas de ese relato. Entonces esta era una ciudad que fue una ciudad que recibió artistas internacionales, acogió esos ritmos y le puso el sello propio y empezó a sacar artistas en torno a la música tropical, al tango, al rock, al rap, al reggaetón, que el reggaetón pues obviamente hoy tiene sus máximos exponentes de Medellín y de Colombia alrededor del mundo, pero no es un ritmo propio, sino que llegó y se acogió y saltó muy bien. Pero esta ha sido una ciudad también que fue la ciudad de las productoras, de las disqueras, de todo el tema de la producción audiovisual en torno a la música, como lo han sido productoras como 36 Grados, Visual, lo que han hecho los canales de televisión, que eso también ha garantizado todo esto. O sea, que un Teleantioquia, un Telemedellín, desde hace 20, 30 años empezaran a poner programas de música para darle la posibilidad a que los artistas se presentaran. Yo, por ejemplo, cuando era gerente de Telemedellín, armé un programa que se llamaba Capital Urbana, y el programa tenía ese propósito, darle la posibilidad a los nuevos talentos, que los nuevos talentos en la época eran Karol G, Manuel Turizo, Ryan Castro. Estaba hablando del año 2017, el año 2018 eran los nuevos talentos, y que pudieran dar a conocer y pudieran catapultar sus carreras, no solamente gracias al programa, sino también a que ya existía un ecosistema alrededor de ese entretenimiento, Entonces, ese trabajo que hoy hacemos conjunto con la Secretaría de Desarrollo, que garantiza todo el tema de la industria en torno, en este caso, a la música, nosotros que fomentamos y apoyamos la creatividad, porque insisto, una cosa es el artista que viene y canta toda puro cover de música que existe, otra cosa es el artista que está creando, y ahí es donde nosotros le damos el valor a ellos, a los que están creando muy especialmente. Y está la Secretaría de Turismo, que trabaja todo el tema de entretenimiento. Entonces hay una triada bien interesante donde se garantiza todo ese circuito. Venga, cree, y cuando ya usted esté creando, esté saltando, venga, que acá ya hay una industria que lo puede potenciar y que le puede garantizar que usted empiece a percibir unos recursos alrededor del tema, y que también tiene una ciudad que nosotros con turismo garantizamos que hay un tema del entretenimiento para que usted pueda presentar, para que usted pueda promocionar, para que usted pueda circular a nivel nacional y a nivel local. Entonces esa triada está garantizando ese match muy importante que es la cultura y el entretenimiento. Silvia, tu perspectiva, ¿cómo interactúa cultura, entretenimiento, desde la parte obviamente de la interacción que tienen ustedes como actores públicos, pero también desde tu experiencia con todo lo que es el trabajo en Medellín Creativa, que no solamente es música, sino que va más allá de la música? Sí, nosotros un poco en sintonía con lo que mencionaba Cristian, lo que hacemos es articular las acciones que entre las diferentes instituciones tenemos para potenciar los sectores de las industrias creativas y culturales, desde el fortalecimiento de los modelos de negocio de estas empresas en estos sectores, y no solamente desde las empresas, sino los emprendedores también. Cómo nosotros los fortalecemos en una ruta hacia el desarrollo económico que sea sostenible, considerando que son industrias creativas que nacen mucho desde la conceptualización artística. Yo sé interpretar bien un instrumento, yo soy bueno cantando algo, yo soy bueno haciendo arte plástica,
pero la concepción como tal de estos modelos de negocio de estos productos no se conciben como esto va a ser un producto capital en el que yo voy a hacer un negocio para esto y voy a estructurar un emprendimiento y posteriormente una empresa. Nosotros desde Desarrollo Económico lo que hacemos es precisamente acompañar ese proceso para que estas personas identifiquen que esos son esos productos capitales que se deben moldear desde su origen, desde su nacimiento, con esas bases de como los sectores tradicionales, pero en industrias creativas y culturales lo hicimos como al revés. Entonces, lo que hacemos desde Desarrollo Económico es venga estos nuevos emprendedores o los emprendedores que ya tienen un estado de madurez, unos procesos más de mediano o largo plazo, cómo les contamos que es muy importante esa conceptualización artística, pero también la fundamentación en modelos de negocio. Entonces eso lo hacemos desde el programa Medellín Creativa en la Secretaría de Desarrollo Económico y nos articulamos con múltiples programas que nosotros tenemos en la Secretaría, que muchos de ustedes los conocen, que es Ruta del Emprendimiento, Capital Semilla, algunos han estado en Épica, también nos articulamos con la Secretaría de Juventud con todo el programa Medellín Music Lab. Con la Secretaría de Cultura la articulación es bastante potente porque ahorita Cristian mencionaba, ellos tienen una línea estratégica que es todo el tema de estímulos, ¿cierto? Y es estimular precisamente que las personas generen contenidos, investiguen, hagan circulación de sus obras, de sus colectivos, de esos emprendedores, pero luego en la Secretaría de Desarrollo Económico también a través de la Comisión Fílmica en el sector audiovisual les decimos, nosotros tenemos incentivos. Entonces ahí hay una doble conversación que se apoya entre las secretarías. Entonces Cultura dice, yo los estimulo a que creen, y Secretaría de Desarrollo Económico dice, yo los incentivo a que lo sigan haciendo. Entonces esas son las apuestas que hay que articular, esas son las conversaciones que tenemos que unir y eso es lo que nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico hacemos y tenemos así identificadas muchas acciones que, como mencionaban ahorita, tenemos intangibles y es cómo las articulamos para que sí seamos una ciudad de industrias creativas con modelos de negocios sostenibles. Entonces ahí entramos de la mano a articular ese proceso con el clúster, pero también con las diferentes secretarías. Trabajamos desde la base de la academia, que ahorita lo mencionaba la secretaria María Fernanda y tú, la articulación entre sector privado, academia y lo público. Y nosotros tenemos un espacio muy bonito que es la Mesa Técnica de Educación para las Industrias Creativas y Culturales, donde lo que hacemos es tener esa conversación entre cómo la academia es la base fundamental de la formación, el privado es el que pone sobre la mesa esto es lo que nos están demandando y lo que está pasando, y el público dice, estos son los diferentes actores que tiene la ciudad para hacer eso posible. Entonces, desde este lado, lo que queremos es, nuevamente repito, tejer esos puentes y encontrar quiénes estamos trabajando en pro de hacer industria. Silvia, me parece excelente lo que mencionas y lo que decía Cristian. Yo creo que aquí como una primera síntesis es, estamos tratando de construir toda esa ruta, desde el proceso de creación, donde los artistas, donde la creatividad y donde el talento que tenemos en la ciudad puede expresarse, hasta acompañarlo a un proceso, acompañarlo en una ruta que le permite llegar al mercado, y lo decía Cristian, literalmente vivir de eso. ¿Qué más apasionante para un artista, para un creativo que poder vivir de lo que hace y vivir en las mejores condiciones posibles? Y hablábamos entonces de industria. Pero cuando uno habla de industria a veces ese término como que no queda muy claro y después viene Diego y nos pone otro término que es todavía menos claro, que es el de clúster, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito, Diego, de por qué la Cámara y por qué organizaciones como ProAntioquia, como la alcaldía comienzan a pensar alrededor del mundo de clúster. Entonces, primero pensemos por qué Medellín es un clúster y necesita un clúster de industrias creativas, pero además de eso y en la línea de Pablo, danos un poquito de números de qué es lo que estamos viendo en la ciudad cuando hablamos de ese clúster de industrias creativas. Súper, Alejo, de una. Ahí creo que es importante definir qué es un clúster, y un clúster no soy yo, no es la Cámara. Desde la teoría, el clúster es el desarrollo empresarial, son las empresas. ¿Cómo nace un clúster? Como lo decía ahorita Silvia, casi que al revés. Primero, la alcaldía y la Cámara de Comercio empezaron a ver que hay una industria que se ha venido moviendo por muchos años.
la música, el audiovisual, la animación, videojuegos, arte en vivo. Entonces, de ese desarrollo empresarial que ya generaba unos ingresos que a hoy hablamos de casi 900.000 millones de pesos al año en ingresos en el sector de las industrias creativas, que tienen ya pues, activos casi por 1 billón de pesos en temas de activos dentro de las industrias. Entonces vemos que ya había una dinámica, ya pasaban cosas. Adicionalmente en Medellín, en este sector en particular, ya habían muchos actores. Estaba ProAntioquia trabajando con Fama con el Power, la alcaldía con los temas de Secretaría de Desarrollo, ProColombia con todo el tema de desarrollo desde los sectores audiovisuales y las industrias 4.0. Entonces al final es como que ya había todo un ecosistema que se estaba fortaleciendo. Era el momento de crear ese clúster que dieran una institucionalidad y que ayudara a centrar, a articular todas estas estrategias que vienen saliendo o que han venido estando en la ciudad en un eje centralizado. Entonces, digamos, ese es un poquito al final del día el papel del clúster. Y como les decía, esto está inmerso en una estrategia de Medellín como una ciudad clúster, donde muchos otros sectores ya lo tienen. Y era también apostarle a este sector de los intangibles, de los servicios, porque los otros sectores eran los tradicionales. Ni habla, el primer clúster fue energía, donde está EPM, Celsia y pues todas las grandes empresas de la ciudad. Después estuvo Habitat, en fin, pero este es como el más reciente y el que le apuesta a estas industrias. Entonces, al final del día es que en la ciudad ya se venían cocinando, pasando cosas, temas muy importantes y ahí es donde entra en clúster a dar esa institucionalidad y a potenciarlo. Y ya después, ¿qué tenemos que hacer? Es articularnos con lo que ya pasa en la ciudad. Silvi y Cristian decían ahorita algo muy importante y es que lo que hemos hablado es la alcaldía trabaja esa base y nos da el fomento, nos ayuda a crear estos emprendimientos y la idea es que ya el clúster desde su estrategia ayude a hacer ese detonador de valor agregado. ¿Qué hacemos distinto como industria para dar ese salto de valor diferente y que nos permita insertarnos en las cadenas de valor de estas industrias? Que tras del hecho son internacionales, los grandes jugadores están afuera, la música es un mercado monopólico, o sea, realmente ahí es donde uno tiene que empezar a entender cuál es el papel de Colombia, dónde estamos y como clúster y ciudad, cómo nos pegamos ahí. Entonces, creo que ahí ese es el papel a grandes rasgos de dónde estamos como clúster, dónde estamos como ciudad y por qué decidimos apostarle. Para cerrar y darle un poquito de números a lo que está pasando que me preguntabas. Hoy son más o menos 1.400 empresas en la ciudad alrededor del clúster de industrias creativas, más o menos 600 y un poquitico más, 608 en el sector audiovisual, 638 en el sector de música y como 135 en el tema de cultura y arte en vivo. Entonces realmente ya vemos que hay una masa crítica de empresas, un desarrollo, todo lo que viene creciendo en temas de emprendimiento. Entonces ahí ya vemos que pues de esa es la base en la que tenemos que tener es cada vez empresas más grandes, más robustas y que jalonen toda la cadena de ahí para abajo. Excelente. Creo que eso, como lo mencionabas, lo que termina es como materializando esa articulación, ¿sí? Como visibilizando la articulación que hay en una industria tan diversa como estas. Cuando yo empezaba a pensar en música, yo pensaba que la industria musical era el cantante y era el que cantaba. Y después cogieron y me dieron varias clases para contarme la profundidad y la potencia que tiene una industria como estas, incluyendo los temas de sincronización, que era un absoluto lego y creo que lo sigo siendo en temas de sincronización, pero es para mostrar todo lo que hay detrás de un artista cuando se sube a un escenario y digamos que empieza a expresar todo lo que hay detrás de esa cultura y de esa idea. Eso digamos es lo bueno que tenemos para contar, pero yo quisiera que empezáramos a pensar un poco cómo aterrizamos esto y dónde estamos viendo los retos de ciudad, dónde estamos viendo, digamos, el camino que se tiene que recorrer para que esto siga sucediendo. Y lo quiero poner en este contexto. Medellín en este momento tiene un boom a nivel internacional por todo lo que es la música urbana y el reggaetón, ¿sí? Pero eso puede pasar, puede ser pasajero. Y en la historia ya lo hemos visto en otras ocasiones. Fuimos muy fuertes en salsa, pero después la salsa, digamos que salió un poco de la ciudad, un poco también con el rock, un poco también con el tango, que todavía nos mencionaban segunda ciudad en el mundo en tango. ¿Cómo hacer para que esto que está sucediendo hoy sea realmente un motor de desarrollo económico de largo plazo y que no nos quedemos en una moda o en un boom
que en este momento estamos visibilizando, pero que probablemente vaya a pasar. Y quiero que enfoquemos esa pregunta como desde el rol de cada uno, que creo que quedó muy bien definido en la primera intervención, comenzando con vos, Cristian, desde la Secretaría de Cultura, desde el tema de cultura. ¿Cómo hacemos para que esto se convierta en un motor de desarrollo y no en una ola pasajera? Bueno, sin duda seguir articulando con el sector privado, con el sector académico y obviamente desde lo público, porque te lo decía, en lo privado y en lo público, hoy Medellín tiene todas las posibilidades. Bien, si un pelado quiere estudiar música a nivel profesional, tiene posibilidades de estudiar inclusive con matrícula cero. ITM, Universidad de Antioquia. Y pagando también Universidad EAFID, Salazar y Herrera y otras posibilidades. Pero también si a un niño quiere estudiar, quiere aprender a tocar un instrumento, lo puede hacer en las escuelas públicas de Medellín, de la red de música. Pero también hay muchas escuelas privadas que también tienen estos niveles formativos, digamos, de base. En materia de incubar proyectos, de potencializar, pues acá ya se empiezan a generar muchas productoras, pero también está, por ejemplo, el programa de Medellín Music Lab, que nosotros trabajamos con la Secretaría de Juventud, que es una incubadora de proyectos muy potente, donde, por ejemplo, ahí se trabaja no solamente los roles artísticos, sino los roles también asociados a la industria de la producción. Venga, usted es manager, usted es productor. Bien, acá también tiene la posibilidad de entender todo lo que hay alrededor de la industria para que salga mucho más fuerte y pueda entender cómo puede vivir de ese proceso en el que usted está. Tenemos los estudios públicos de grabación musical, que recuerden, fueron muy famosos por uno que J Balvin donó la parte de los equipos hace un año larguito en la Comuna 1 Popular. Pero ese fue el séptimo de los que ya tenemos. Entonces son 7 estudios, vamos a terminar el periodo con 15 y eso garantiza que la gente que está haciendo música, que la escribe, que la está haciendo en los barrios, pues pueda ir a grabarlo ya profesionalmente. Pero no solamente están en todos esos públicos, también están los estudios privados, que acá también hay varios amigos que tienen y empiezan a tener esa dinámica allí. Entonces, seguir articulando, entendiendo que todos tenemos que estar trabajando hacia el mismo lado. Nosotros entendemos desde la Alcaldía de Medellín que solos no somos capaces, que solos no somos, sí, no somos capaces de lograr que todo esto empiece a crecer, a formalizarse como una industria. Están las disqueras, insisto, eso fue clave para que esta ciudad pudiera crecer como una industria musical. Entonces, es también que los privados entiendan desde que en lo público también tienen unas posibilidades muy fuertes para potenciar sus proyectos y obviamente siempre muy articulados a la academia. Yo creo que, y por eso nosotros acabamos de crear el tema de Medellín Ciudad Creativa, y es una de las apuestas del plan de desarrollo del alcalde Federico Gutiérrez, y eso es una invitación para que construyamos todos juntos, sociedad, en este caso los artistas, por supuesto el sector privado, el sector público y la academia, para que esto no sea un boom pasajero, sino que se empiece a formalizar. Yo, por ejemplo, que soy profesor de audiovisual, cuando les enseño todo el proceso alrededor del videoclip, les digo, de esto pueden vivir. Y allá hay un montón de artistas que necesitan todo esto para que se puedan visibilizar y puedan venderse a nivel local y luego nacional e internacional. Y eso ha venido creciendo. Entonces, hay muchos ejemplos desde los artistas, desde las productoras, que han venido mostrando el camino, siempre con esa articulación, y eso es lo que nosotros le seguimos trabajando, porque finalmente ahí está ese intangible, que es al que todos tenemos que aprender a darle el valor para que esto pueda conectar y se pueda vender, y que podamos seguir siendo de esas 4 M's por donde funciona el circuito de la música: Medellín, México, Miami, Madrid. Excelente. Silvia, además voy a aprovechar que estábamos hablando hace un segundo aquí mientras presentaba a Pablo y decías algo muy potente, y es toda esa creatividad y todos esos artistas,
¿cómo somos capaces de acercarlos a un modelo de negocio? Que yo creo que es clave al momento de garantizar que esto realmente sea una apuesta de largo plazo. Entonces también si nos contás un poquito sobre ese reto que han identificado. Claro que sí, Alejo. Nosotros, desde los diferentes programas que mencionaba ahorita, la Secretaría de Desarrollo Económico, y con un programa muy potente que son los centros de emprendimiento y empleo, lo que empezamos fue a instalar unos procesos diagnósticos para los emprendedores de industrias creativas y culturales en los enfoques o en los sectores que ahorita Diego mencionaba: videojuegos, música, animación, audiovisual, diseño. Acá quiero hacer un complemento, y tú mencionabas y abrías este espacio con el concepto de la sincronización. Medellín Creativa es eso. Medellín Creativa es lo que hace sincronizar los diferentes sectores, pero también identificar las oportunidades que tienen los emprendedores y empresarios, pero desde el diagnóstico y los datos, porque no es lo mismo acompañar a un emprendedor que está empezando su proceso de incubación e ideación a un emprendedor que ya tiene un estado de maduración, o una empresa que ya está formalizada, que lo que necesita son procesos de aceleración para comercializar más en mercados nacionales e internacionales, eh, o ese preciso acompañamiento en la internacionalización, ¿cierto? Entonces, desde ahí nosotros lo que hacemos es construir esa sincronía en los diferentes momentos, y nosotros tenemos programas de formación específico para los emprendedores, que son programas de Medellín Creativa, para que podamos entonces consolidar. Y un poco la pregunta que estabas haciendo es cómo hacemos para que esto no sea una moda, sino que sea algo que perdure en el tiempo. Entonces aquí también lo que hacemos es identificar, y ahorita Pablo también lo decía, cuáles son los entes y las instituciones de gobernanza que pueden sostener en el largo plazo las apuestas que tenemos en torno a las industrias creativas y culturales. Porque desde las secretarías y desde la alcaldía jalonamos con múltiples acciones, pero si bien esto tiene que quedar en espacios desde el sector privado, desde la academia, desde las diferentes entidades, que logren proyectarlo y potencializarlo en el largo plazo, ¿cierto? Ahorita mencionaban entonces uno de los que es más bonito, son 30 años de la red de música, y cómo nosotros hacemos que esa red de música sea un potencial modelo de negocio, que no se quede simplemente en unos procesos de formación, sino que ahora podamos articularlos entre Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo y Clúster, para que sí realmente de allí saquemos unos talentos exponenciales que llegan allí desde los 4 años, y esos son los verdaderos artistas porque entienden qué es interpretar la música. Pero vuelvo al origen de ahorita, y es cómo les contamos que de esto también se puede vivir, como mencionaba Cristian. Entonces, también tenemos toda la apuesta estratégica de los territorios, que también lo mencionaba Pablo ahorita, y es con nuestros distritos creativos y culturales, cómo asentamos esta industria. Tenemos 3 distritos creativos en la ciudad que se han dedicado a construir también esa industria, y que es un potencial desde esas acciones y esas apuestas que nos invitaba Pablo a pensar, a decir cómo posicionamos esta apuesta. Y Cristian lo acaba de decir, el resultado de esa sincronización para las industrias creativas y culturales es el proyecto que es Medellín Capital Creativa. Medellín Capital Creativa le apuesta a que todos estos sectores de la industria estemos sincronizados para hacer modelos de negocios sostenibles y un mercado nacional e internacional potente. Muchas gracias, Silvia. En el caso tuyo, Diego, desde el clúster, ¿dónde, cómo? Creo que la sola creación del clúster ya trata de responder esa pregunta. Pero yo quisiera ponerle, en el caso tuyo, un componente adicional, que era con el que cerraba Silvia, y es cómo le contamos al mundo. Porque nosotros aquí somos la maravilla, pero una de las cosas que nos mostró el reggaetón es que si usted le cuenta esto al mundo, el mundo viene y busca conocer. ¿Cómo le contamos todo eso que está pasando aquí en términos musicales? No, y ahí yo creo que me leíste la mente. Yo iba a decir, yo estaba pensando mientras hablaban para no volvernos repetitivos. Muchos de los programas ya están, y la invitación siempre para ustedes es que participen de los proyectos, que usen los incentivos, los estímulos, los programas. Pero al final del día creo que la sincronización necesita eso, necesitamos es conectarnos como una industria musical a todos los demás sectores. Es que imagínense un videojuego sin música, eso no tiene sentido. Una película, una serie, una animación, o sea, realmente la música es la que le da mucha de la emotividad y mucho del sentido que tiene las producciones audiovisuales. Entonces creo que eso también hay que creerse el cuento y entenderlo, porque entonces cuando, no sé, un ejemplo, Karol G tuvo una colaboración con Fortnite.
la cantidad de dinero que movió alrededor ese tipo de movimientos. Entonces creo que pensaba es cómo nos mostramos afuera como esa industria, pero también cómo le dejamos unas capacidades instaladas a la ciudad. Y ahí sí, la respuesta es la misma creación del clúster, es respuesta a esa dinámica que está pasando, las apuestas que tiene hoy en día la alcaldía, pues cómo pueden ser a largo plazo para que sigan y queden como programas estandarizados dentro de la misma ciudad. Entidades como ProAntioquia, y qué pena aquí, Sara, te nombro, pero que de alguna manera muchas veces trascendemos los gobiernos locales, pues en el tiempo, no en importancia, faltaba más, pero en el tiempo, eso ayuda a que los programas que aquí nacen y se incuban por las entidades privadas se puedan mantener. Entonces creo que ahí hay una apuesta donde en esa articulación tenemos que ver como un clúster, como las entidades nos vamos apropiando de algunas cosas para que queden y perduren en el tiempo. Y al final, ¿cómo lo comunicamos afuera? Realmente tenemos que empezar a salir, tenemos que participar en ferias. Nosotros, por ejemplo, tenemos rutas de internacionalización, tenemos que empezar a salir a otros mercados. Esto, como les digo, esta es una industria por naturaleza internacionalizada. Entonces, si realmente queremos crecer como ciudad, queremos crecer como industria, hay que empezar a entender los circuitos internacionales, hay que empezar a entender cómo se vende esto, prepararnos. El tema del idioma es algo clave y crítico en Medellín. Hay muchísima falta de bilingüismo en la ciudad, pero también entender cómo funcionan los mercados, cómo se vende la música. Y acá hay algo importante y que apuesta desde el clúster queremos hacer es cómo realmente vendemos la propiedad intelectual, que es que realmente ahí, muchachos, está el secreto. Medellín en muchos de los sectores de las industrias creativas se ha consolidado como un prestador de servicios y está perfecto, o sea, es que por ahí arranca y eso le ha dejado mucho desarrollo a la ciudad. Grabar, ser ese destino de filmaciones internacionales, listo, qué bacano, vienen, conocen la ciudad, pero al final del día, ¿cómo volvemos eso? Es un valor que detone muchas otras cosas. Entonces es como de aquí nace esa siguiente IP mundial que en valor va a ser exponencial. En el caso de la música, ustedes cómo protegen sus obras, cómo encuentran la sincronización con los sectores que ahorita hablábamos, porque es que ahí es donde ustedes van a empezar a recibir unos royalties, unas regalías por el resto de su vida, empiezan a crear un modelo de negocio y a percibir unos dineros que les va a permitir ser sostenibles, que les va a permitir vivir del arte. Entonces creo que al final del día es sin traicionar el foco o el tipo de género que ustedes representen, porque al final del día no es cambiarlo, es sí entender que en ese género pues va a tener una forma de comercializarse y cómo lo negocian, cómo lo explotan en el buen sentido y cómo empiezan a encontrar esas salidas. Y eso es lo que pasa en el mundo. Cuando nos escuchan en otro lado, cuando vienen acá a grabar una peli y empiezan a conocer. Ayer hablábamos, por ejemplo, con los de videojuegos. Qué bacano es traer a los publishers aquí, no ir a Tokyo Game Show. Qué bacano ir al Tokyo Game Show y qué lindo conocer Japón. Pero ¿por qué no nos traemos los publishers acá? Hacemos las rutas que Alejo se monta ya en Guatapé y en Santa Elena, porque es que eso es lo que después le genera una recordación a las personas. Ellos dicen, oiga, venga, Medellín tiene esto, Medellín es lindo, Medellín me permite hacer ABCD y adicionalmente tengo un clima de negocios que me permite explotarlo. Entonces creo que al final del día eso es lo que tenemos que comunicar y al final lo que nos va a permitir perdurar y no quedarnos como una moda de un género, sino como una industria que trasciende y permea otras industrias. Muchísimas gracias. Yo cerraría, digamos, diciendo primero que aquí están sucediendo muchísimas cosas que hacen parte del ADN de lo que somos como ciudad y lo que somos como cultura, pero que además de eso cada vez se construye un ecosistema y una institucionalidad cada más fuerte donde somos capaces de crear todo el camino para que los artistas puedan llegar al mercado y se puedan proyectar y que esto se convierta en una realidad, en un proceso de desarrollo no solamente a nivel individual, sino colectivo. Yo quiero dar un espacio, nosotros vamos hasta la 1 de la tarde y es la 1 de la tarde, ¿cierto? Entonces porque quiero abusar de 5 minutos para que por favor quienes quieran hacer muy concreto 2 preguntitas de 1 minuto cada una para que tengamos la oportunidad también de escucharlos a ustedes y a cada uno de los panelistas. Por aquí hay una. Bueno, qué pena abusar del tiempo de ustedes para el subsecretario Cristian Cartagena hacerle esta pregunta. ¿Cómo hacer para que los artistas, de pronto que no estemos rankeados, los que yo represento en el CAN, en el sindicato, en la sociedad de derechos de autor, hagamos un trabajo conjunto, porque desafortunadamente el turismo, como bien lo decía un compañero, ha traído cosas buenas, pero también ha traído cosas malas.
el narcoturismo, el sexualterismo y todo eso, y cómo cambiar y hacer eventos, cómo nos integramos con los de la vieja guardia para que hagamos festivales que mostremos algún día una presentación donde cantemos bambucos, bullerengues, cumbias, la música tradicional, la música llanera, que aquí está mi compañero. A mí me da mucho pesar. Yo veo a Rosalía cantando su música sevillana, la Karol G de allá. ¿Y por qué? Porque, un segundico, tono más con esto, muy importante, porque es muy importante. ¿Por qué J Balvin, Karol G, todos estos grandes de nosotros que están tan rankeados en el mundo no presentan nuestra música? Simplemente porque no la conocieron. Desde niños no escucharon la música. A nosotros se nos perdió el bambuco, se nos perdió el chotis aquí en Antioquia, la parrandera, gracias. Me toca hacer Sí, el la pregunta es tirano de la cómo música. hacemos para integrarnos con el gobierno, con los que representamos los músicos de aquella época. Eso es todo. Gracias. La respuesta es la convocatoria de estímulos, porque en la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura siempre las integramos a los eventos. Así como hay evento de tango, por ejemplo, hay un evento de músicos populares que tenemos guascarrilera, tenemos tropical, tenemos vallenato. En la Feria de las Flores sacamos líneas para bambuco. A propósito, mañana cierra la convocatoria de estímulos para música, en lo que están los grupos musicales de la Feria de las Flores. Ahí hay, por ejemplo, música campesina, hay música tropical, hay música parrandera, hay música vallenata, popular, hay inclusive música urbana también. Entonces nosotros vamos sacando durante todo el año en los eventos que tenemos esta serie de convocatorias. Insisto, hasta mañana está la convocatoria abierta para que le apuesten, amigos, que hay en música, danza y teatro hay 600 millones de pesos ahí esperando por todos Que los se metan artistas. a la página de la Sí, Secretaría de sí, Cultura y busquen la Estímulos convocatoria. Cultura. Y finalmente, a propósito del tema de turismo, estamos trabajando ya un proyecto nuevo que se llama Caiga Pues, con el que buscamos fomentar el turismo cultural en la ciudad. Estamos yendo a los lugares donde hay turistas, pero donde también hay mucho habitante de Medellín, ejemplo, Parque del Poblado, ejemplo, el Pueblito Paisa, ejemplo, estación del metro de San Antonio. Vamos también a Laureles, poniendo varios ejemplos. Y Caiga Pues tiene ese proceso. Venga los extranjeros y la gente que está acá, venga, conozca las tradiciones que hay en Medellín en torno a las artes escénicas, música, danza y teatro. También tenemos incluidos ahí temas alrededor de la plástica y llevamos muchos artistas. Ahí también próximamente vamos a abrir convocatoria porque empezó siendo de alguna manera muy curatorial con los artistas que teníamos de bases de datos que van enviando sus proyectos y ahí damos mucha oportunidad. Pero ese tema del turismo cultural le estamos dando un contrapeso muy importante con Caiga Pues. Listo. Hay otra pregunta por aquí. Muy buenos días para todos. Aquí Paul Leonard del Global Dance Radio y Leonard Music Academy. Y mi pregunta especialmente es para Silvia y para Diego. Agradecerle también a todos los que están acá en el Colombian Scene Market. Y es, ¿cómo hacemos para cerrar las brechas entre tanto la industria del audio, el video, ¿cierto? Videojuegos, partes visuales, para articular y unir las fuerzas entre artistas y compañías, casas discográficas? ¿Existe alguna página o una red donde podamos nosotros ofrecer o publicar nuestros servicios artísticos? La idea es, como ustedes decían, internacionalizar todo el proyecto y tener también hasta intercambios tal vez con algunos otros países de Sudamérica, Europa, Estados Unidos, donde se puede explotar ese engranaje de lo que ustedes estaban diciendo, especialmente Silvia, y desde el tema de los publishers, cómo se pueden ubicar, o si hay alguna red, o hay una página, una plataforma, porque está bueno aquí también hablar lo que ustedes decían. Está la gente del audio, estamos los del audio, y está la gente del video, pero ¿cómo hacemos para sincronizarnos y articular entre esos ejes? Muchas gracias. Bueno, me tocó también hacer publicidad aquí pagada.
De hecho, ese es el espacio del clúster. Si quieren ahorita, pues nos reunimos, les paso el QR. Nosotros primero tenemos un canal de difusión donde ponemos todos los programas que hacemos y durante el año tenemos diferentes espacios de encuentro dependiendo de la industria. Hay unas que son multiindustria, unos que son especializados. Por ejemplo, hay eventos como la plenaria del clúster, que pues, bueno, ya pasó hace un mesecito largo, pero ahí reúne toda la industria y justamente hacemos acciones de networking. Y durante el año van a estar pasando muchos espacios donde vamos a tener, por ejemplo, ruedas de negocio con el sector audiovisual, vamos a tener programas de formación y capacitación empresarial que permiten lo mismo networking entre ustedes, pero al final también yo les doy un consejo aquí desde el empresario, de una vez hable con el que tiene sentado al lado. Es que eso también a veces nos pasa mucho y es como, venga, yo vengo por lo mío y me quedo acá. Esto es un espacio de networking y en eso creo que Alejo ha sido muy inteligente en cómo programa este evento y es sentarlos a ustedes libremente, llevarlos a diferentes espacios y ahí generen el networking en un showcase. Esta industria, de hecho, se dan los negocios, es en la cena, en la fiesta, esta industria no funciona de speed meetings, entonces al final creo que es eso, creo que es mucho relacionamiento, pero sí tenemos unos espacios como estructurados en el año, se los vamos a ir contando, entonces sigan ahí pues como los canales que tenemos del clúster y normalmente vamos muy juntos, creo que Medellín Creativa con Silvi, Comisión Fílmica, ASI, como las grandes entidades del sector, siempre estamos juntos en los eventos, entonces ahí los vamos como guiando en ese relacionamiento. Silvia, ¿algo más? No, nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico encuentran también toda la oferta adicional a lo que está mencionando Diego en los canales digitales Oportunidades Medellín, así nos encuentran en los canales digitales y ahí también todo el tiempo estamos promoviendo entonces las rutas formativas, los programas de fortalecimiento empresarial y a emprendedores, pero pues como para hacerlo más resumido, ¿dónde pueden encontrar la información? Una última pregunta creo que tenemos por aquí. Adelante. Sí, la pregunta es como, ¿qué actividades o qué cosas, voy a hablar en jerga, qué cosas, qué actividades están haciendo como para garantizar la transparencia en los procesos en cuanto, por ejemplo, a estímulos o en las áreas que cada uno desempeña? Porque pues, sabemos que Colombia es un país, vamos a decirlo así, tiene corrupción y es un problema que casi sistemático, del cual yo he sido víctima en algunas ocasiones, tratando de ser, por ejemplo, parte de procesos como estímulos. Entonces, como para ser puntual, ¿qué actividades o qué iniciativas están desarrollando para garantizar la transparencia en estos procesos? No, pues todo siempre lo hacemos de manera abierta, incluyendo la selección de los jurados. O sea, para elegir los jurados, que son los que se van a encargar de decidir cuáles son los proyectos de calificar los proyectos para decir este es el proyecto o los proyectos que se van a ganar el estímulo. Bien, que hay estímulos de 50 millones de pesos. Bien, para eso también se hace una convocatoria. Entonces nosotros arrancamos muy tempranito en el año, en enero, haciendo una convocatoria de jurados. Entonces hay algo claro, si usted es jurado no puede ser luego un participante, no se puede postular. Eso también lo damos muy claro. Es una convocatoria abierta de jurados, consolidamos el banco de jurados y esas personas que entraron allí también por esa postulación que hicieron son los que se encargan de calificar y de definir cuáles son los proyectos que van a ganar. Además, garantizamos todo un proceso, insisto, abierto y transparente desde el anuncio, la convocatoria. Siempre dejamos alrededor de 3 días abiertas las observaciones para que, ejemplo, salieron estímulos para creación de música. Entonces, si un artista cree que hay algún error, hay alguna dificultad, hay algo incoherente en ese lineamiento, puede hacer la observación y si la observación tiene un fundamento claro, se hace la corrección, se hace siempre el ajuste. Los eventos que hacemos en la Alcaldía de Medellín son abiertos y gratuitos y digamos que la contratación de artistas que se hace por proceso de curaduría siempre se hace pues obviamente con un operador que es la empresa que termina pagándole con base en lo que autoriza la Secretaría de Cultura, porque nosotros tenemos obviamente
a la Contraloría, en este caso a la Contraloría, pero también a la Procuraduría, revisando cada uno de esos contratos. Con esto dejamos el tema, digamos, para que lo dimensionen. La Feria de las Flores, que es el máximo evento alrededor del arte y la cultura de Medellín, las principales festividades, ejecuta alrededor de 18.000 a 20.000 millones de pesos en 10 días. En 10 días. Eso obviamente tiene todas las supervisiones. Eso para mí termina siendo el trabajo más arduo en planeación y en ejecución, para hacerlo siempre de manera transparente. Claro, es un proceso que va planeado desde ya. La feria va a ocurrir del 31 de julio al 9 de agosto. Ya tenemos la convocatoria. Entonces, cuando se ejecuta todo ese proceso, que insisto, son alrededor de entre 18 y 20.000 millones de pesos que ejecutan en 10 días, se hace de una manera clara y transparente que al final todo termina generando buenos resultados, que el recurso quede en los artistas, que el recurso quede en la producción y obviamente sin tachas alrededor de la ejecución. Ha pasado en otras administraciones que cuando no le pagan a los artistas, claramente se evidencia eso y se manifiesta y terminan en procesos inclusive judiciales. Diego. Por el lado de la Cámara de Comercio, realmente nuestros programas siempre son gratuitos. Obviamente, pues es para la jurisdicción de la Cámara de Comercio, tienen que estar registrados en la Cámara de Comercio, formalizados. Inclusive tenemos algunos programas para los emprendedores, entonces siempre tiene que estar ahí. ¿Qué es lo que siempre pasa? Es una convocatoria también abierta, pública. Pues dependiendo del tipo del programa, pueden haber unos requisitos de experiencia. Por ejemplo, si hablamos de internacionalización, pues vamos a pedir unos temas de que tenga experiencia exportando o que tenga algunos temas, pero pues todos son públicos, abiertos y son cupos limitados. Entonces, al final del día es estar pendiente para que pues puedas inscribirte a tiempo y en general, pero también son procesos gratuitos. Nosotros no cobramos por ninguno. Bueno, les pido un aplauso para ellos y muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejo. Gracias a todos y vamos por Medellín, ciudad de música. Nos vemos.